Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es martes santo, la Semana Mayor. Nos acercamos a lo que llamamos el Triduo Pascual, pero en este martes santo también es un momento para considerar. Hay que vivir esta semana con mucha intensidad en oración y por tanto les invito a que inviten a sus amistades, a sus compañeros y personas que quieran estar participando más cerca de estos momentos importantes de la vida cristiana, para que todos juntos oremos y pidamos al Señor por los cristianos y por todas las circunstancias que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga. Nos preparamos para la misa. Entre persecuciones la Iglesia nació, bañada en sangre de mártires, al Padre su vida entregó, para alcanzar para el mundo amor. Llama hoy como ayer, diciendo sígueme, con amor toma tu cruz. Ven, sígueme, ven, sígueme. No me entregues, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo:
Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti, tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto.
Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que me agradan tanto es analizar las Sagradas Escrituras e ir encontrando en el texto lo que Jesús, lo que Dios, el Espíritu Santo, el Padre revela a nuestro corazón. El texto del profeta Isaías, que es el que habla del siervo sufriente, en esta ocasión nos presenta algunas cosas que debemos comprender cuando dice: escúchenme, islas. Para el pueblo de Israel, las naciones que estaban fuera de Israel eran como naciones, pero como estaban yendo al mar y tenían que atravesar los mares, ellos suponían que los pueblos paganos vivían en diferentes islas. Después ya pudieron comprender que estaba conformado en un continente como lo es Europa o lo es el norte de África. Entonces el profeta dice: escúchenme, islas, o sea, escúchenme, pueblos de la tierra, pueblos lejanos, atiéndanme. Y dice: el Señor me llamó desde el seno del vientre de mi madre, cuando aún yo estaba en el vientre, y Él pronunció mi nombre. Aquí es, y cuando dice un profeta esto, es Dios hace un llamado especial para cada uno de nosotros. El profeta Isaías se había sentido llamado por Dios para dar al pueblo el mensaje que Dios quería, Yahvé, el mensaje que daba Yahvé para su pueblo. Pero este profeta no solamente estaba hablando de sí mismo, también se estaba refiriendo al Mesías. Jesús utiliza estas mismas escrituras para referirse a sí mismo. Dice: hizo de mí en mi boca una espada filosa. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos: la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta dividir el cuerpo, la carne y los huesos, los tuétanos, y llegar a la división del alma y el espíritu. Y dice: todo es patente ante la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que quiere decir: la palabra de Dios tiene poder para transformar toda la persona humana. Me escondió en la sombra de su mano y me hizo flecha puntiaguda. Nosotros debemos estar escondidos en las manos del Señor. En una de las oraciones maravillosas que hacemos los cristianos después de la comunión, que decimos: sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, dentro de tu llaga escóndeme. Escóndete en la mano del Señor. Jesús se sabía amado y él sabía que estaba continuamente en las manos de su Padre, en las manos amorosas del Padre, y él sabía que todo lo que le estaba aconteciendo estaba dentro del proyecto, estaba dentro del plan que el Padre había preparado para la redención de los hombres.
Pero también el Señor te invita a ti a que también tú aprendas a guardarte dentro de la llaga del Señor. ¿Por qué? Porque por sus llagas hemos sido salvados, por sus llagas hemos sido sanados. Y dice, me hizo flecha puntiaguda y me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel y en ti manifestaré mi gloria. Quiere decir, la aljaba es la parte más profunda, es decir, te tengo guardado en mi corazón y estás aquí y yo te he dado poder, porque la palabra que tú des a las gentes será como una flecha que va a atravesar los corazones. Y Jesús, la palabra que decía causaba regocijo en muchos corazones y causaba enojo en otros, porque Jesús es un signo de contradicción. Jesús era muy amado, pero también era muy odiado. Jesús era muy respetado, pero otros trataban de destruirle. Lo mismo sucede con todos los cristianos que tratan de ser mensajeros del Evangelio. Jesús mismo lo dijo, ay de ustedes cuando la gente los alabe y hablen bien de ustedes y los reconozcan, pero cuando los persigan, cuando los acusen por mi causa, entonces serán mis verdaderos discípulos. Y llega un momento, como dice aquí, entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa está en las manos del Señor, mi recompensa la tiene mi Dios. Quiere decir que si tú estás caminando fuera del plan de Dios, si tú estás caminando no acorde a su voluntad, todo lo que hagas y realices va a salir infructuoso, o sea, no va a dar el fruto que Dios quiere. Pero cuando nosotros entramos en el plan de Dios, aunque a veces sea difícil, aunque sea dificultoso, dará un fruto eterno. El trabajo de Jesús, mucha gente se pregunta, ¿y qué hizo Jesús los primeros 30 años de su vida? ¿Por qué los evangelios no narran nada? Hasta los 12 años habla de Jesús y de ahí para el real no sabemos nada. En ese tiempo Jesús estaba viviendo como un hijo de familia, sujeto a sus padres, trabajando como cualquier judío, pero él era un hombre de oración y ahí se estaba forjando, se estaba transformando en la obra que Dios quería para su misión. Por eso él decía, yo estoy en el tiempo de Dios. Tal vez la gente decía, pues ¿dónde están las señales grandiosas? ¿No vimos ángeles que se aparecieron el día que vino al establo? Oye, ¿no vinieron unos reyes, unos magos de Oriente y se postraron? Y parece que nada. ¿Y este muchacho qué va a hacer, María? María, pues, no sé. Vamos a esperar. María era una mujer de esperanza. Y Jesús siempre sabía cuál era su momento. Y Jesús supo su momento y por eso se fue a bautizar e hizo toda la misión que se le encomendó. También a nosotros. Si tú quieres tener una vida exitosa por tus propios esfuerzos, vas a perder. Pero si niegas tu vida por servir a Dios, aunque aparentemente no pase nada, Dios está limpiando, purificando y probando para que aprendas a ser el discípulo de Él. La palabra discípulo, la palabra original es macetas. ¿Les suena conocida esa palabra? Macetas. Macetas. Ustedes en su casa tienen alguna maceta. ¿Qué es una maceta? Es un lugar donde se pone una planta. ¿Se mueven las macetas? No, ahí están siempre. Van y les ponen agua hasta que alguien la levanta y la pone al sol o la mueve para otro lado. Bueno, la maceta, de ahí usamos esa palabra, el que se pone a los pies. Jesús estaba orando. Esos primeros 30 años fueron de oración, de trabajo, de vida interior. Y los siguientes 3 años fueron de frutos inmensos para la redención de la humanidad. Eso mismo pasa con nosotros los cristianos. A veces empezamos a vivir una vida interior y a los pocos meses ya queremos conquistar el universo, queremos conquistar el mundo. ¿Y cómo terminamos? Cansados, completamente desalentados, y pareciera que el mundo nos traga a nosotros. ¿Por qué?
porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. La Semana Santa es eso. Siéntate y escucha atentamente. Por eso, más abajo dice: así habla el Señor, que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. ¿Qué es este lenguaje tan extraño que nos presenta el profeta Isaías? Bueno, en el tiempo de Isaías, la nación de Israel no era una, se habían dividido en dos. Israel con sus 10 tribus que se habían separado, y Judá, que era la que estaba en el sur, que eran solamente Judá y Leví. Y así vemos que estaban ellos completamente separados. Eran dos naciones separadas por el odio. Y eso dolía al corazón del profeta. Pero aquí dice: Dios me ha llamado para volver a unir y hacer una sola nación. Pero aquí vemos el plan de Dios más grande. Miren cómo lo cambia. Es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y a los sobrevivientes de Israel. O sea, te llamé para eso, pero tengo un plan más grande. Tú, Mesías, mi hijo amado, te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. O sea, el plan de Dios es aclarado. No solamente voy a venir por los judíos e israelitas, claro, a ellos les voy a dar bendición, pero también a todas esas naciones que están fuera, hasta el último rincón de la tierra. Norte, sur, oriente y poniente serán llamados a la salvación. Ese es el proyecto de Dios. Ahora veamos, ya estamos entrando al momento más profundo de la vida de Jesús. El Evangelio de Juan nos presenta una perspectiva muy interesante. ¿Por qué? Juan era el discípulo amado, el que estaba cerca del Señor. Incluso aquí nos presenta que estaba cerca y hasta se recostó en el pecho de Jesús. Cuando Jesús está hablando, las palabras de Jesús son interesantes, como lo establece San Juan. Dice: cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, imagínate la escena, se conmovió profundamente. ¿Qué es conmoverse profundamente? Imagino que su corazón estaba latiendo con una pasión. Estaba emocionado por los momentos que inmediatamente iban a suceder. Estaba con los más allegados a él, sus 12 discípulos. Era el momento en que Jesús iba a establecer la nueva alianza y eterna alianza. Eran momentos claves, importantes para la humanidad. Y Jesús está emocionado porque dice: para eso he venido a la tierra, para que venga un fuego y consuma todo. Pero les dice: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Lo dice claramente, porque Jesús sabía cuál era el plan de Dios. Y vemos a los discípulos todos perplejos, porque no sabía de lo que estaba hablando. Y dice: uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, o sea, San Juan, se hallaba reclinado a su derecha. Y Simón Pedro, viendo a Juan, le hizo: ¿de quién lo dice? O sea, pregunta, investiga, sácale la verdad. ¿Quién es la persona que lo va a traicionar? Y Juan, bien obediente, ¿verdad? ¿Qué hace? Entonces Juan, apoyándose en el pecho de Jesús, como queriendo más así, más cariñoso, más afectivo, le dice: Señor, ¿quién es? Ándale, dime. Esa era la confianza que Juan tenía en Jesús. Esos son los tipos de personas que Jesús quiere. Quiere discípulos que estén cerca de su corazón. Quiere discípulos que le hablen al corazón. Y Jesús busca esa clase de discípulos, porque a Jesús le gusta revelar las cosas a sus íntimos amigos. Y Jesús le responde. Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan. Fíjate el detalle. Juan lo recuerda perfectamente. Este pedazo de pan que voy a mojar
¿Y qué hace Jesús? Lo moja, lo saca y se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote. ¿Y qué hizo Judas? Lo comió. Y en ese momento, tras el bocado, entró en él Satanás. Interesante, ¿no? No entró cualquier demonio. No entró cualquier principillo de los espíritus malignos. El mero petatero. ¿Por qué? Porque Satanás había sido un ángel elegido de Dios, amoroso, pero traicionó a los ángeles en el cielo y él y los que lo siguieron cayeron. Y el único trabajo del padre de la mentira es traicionar. Y traicionó a Judas, engañándolo tras el bocado. ¿Por qué? Porque Judas ya había pecado. Muchas veces, cuando nosotros no preparamos nuestro corazón en pureza para acercarnos a la Eucaristía, puede suceder eso. Cuando alguien se acerca a comulgar y no está casado por la iglesia, está comiendo un bocado prohibido. Cuando alguien comete pecado mortal, sabiéndolo, y se acerca para que no piensen los demás, estás traicionando al Señor. Incluso yo como sacerdote, si cometo pecado, tengo que buscar la confesión inmediatamente. Ningún sacerdote puede acercarse al altar de Dios en pecado mortal. Dios nos libre de ello. Pero no solamente es para los sacerdotes, sino para cada cristiano, laico, religioso, monje, sacerdote, porque somos templos del Dios vivo y Dios quiere que nosotros vivamos en pureza y en santidad. Y vemos este diálogo. Jesús le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ya lo consentiste, haz lo que quieres hacer. Ya en el otro evangelio Jesús había dicho: mas ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Y eso no solamente se aplica para Judas, mis hermanos, se aplica para todos los que hemos pecado y lo hemos traicionado. No, mis hermanos, no solamente veamos a aquel hombre que falló, sino veamos también que nosotros podemos fallar. Porque un momento después Pedro le dice: aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, perdón. Y Jesús está hablando con sus hermanos, porque los considera sus amigos, sus hermanos, sus cercanos. Y dice: todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, y así se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Pedro: yo quiero ir. ¿A dónde vas, Señor? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. ¿Qué significan esas palabras? Se las voy a decir. Al final, después de que Pedro niega a Jesús 3 veces, vemos cómo Jesús lo mira y Pedro siente arrepentimiento y se arrepiente de su pecado. Después en la resurrección, Jesús está en la orilla de la playa y están Pedro y sus hermanos, sus amigos, los discípulos del Señor de pesca, porque lo siguen a Pedro: voy a pescar, vamos contigo. Y estando allí no podían pescar y ven a un hombre en la orilla y dice: hey, echen las redes y pescarán. Y lo hacen, y en ese momento el discípulo amado, Juan, es el Señor. Y dice la Escritura que en ese momento Pedro, que estaba semidesnudo, agarró ropa, se revistió y se tiró para llegar a la orilla del mar. Les pregunto: ¿a quién se le ocurre ponerse ropa y tirarse al agua? A nadie.
Normalmente vamos a una alberca, vamos a un lugar, te quitas, nomás estás con tu traje de baño y saltas. Y ya cuando sales, te vuelves a poner la ropa. ¿No se habían fijado en eso? Fíjense bien. ¿Qué significa eso? Pedro, cuando supo que era el Señor, quería acercarse, pero le daba vergüenza, como nuestros primeros padres se ocultaron cuando Dios llegó al jardín y se ocultaron. Es que estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Pedro estaba avergonzado por haberle fallado al Señor. ¿Y qué pasa? Hay una comida. Y en esa comida Jesús le prepara, y hasta Pedro dice: yo voy por más peces. Y los trae. Y están conviviendo. Y mientras comen, la pregunta de Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Imagínense a Pedro comiendo el pescadito y esa pregunta delante de los otros 11. Pues sí, Señor, sí te quiero. Apacienta mis ovejas. Primera llamada. Segunda, otra vez le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Imagínense los demás discípulos. Y el pobre de Pedro, yo creo que su corazón temblaba. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le dice me amas. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Yo te digo, cuando eras joven te vestías e ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo otro te llevará a donde tú no quieras, y de esa manera glorificarás al Señor. Sígueme. ¿Qué nos quiere decir en esto San Juan? Aquí le dice en este texto: me seguirás más tarde. La tradición apostólica nos informa que Pedro fue a Roma a apacentar al rebaño que sufría la tribulación en los tiempos de los emperadores, especialmente de Nerón. Y la gente quería proteger a Simón Pedro, porque era el pastor de las ovejas de la iglesia universal. Y cuando estaba la persecución decía: ve, escóndete para que no te suceda nada. Pedro quería quedarse, pero no, y empezó ahí una discusión y se van. Una tradición antigua de la iglesia nos muestra que iba Pedro saliendo cuando ve a Jesús que viene. Y Pedro se sorprende y dice: ¿a dónde vas, Señor? Voy a Roma a ser crucificado porque mi pastor está abandonando al rebaño. Y en eso Pedro se da cuenta y dice: no, yo tengo que ir. Y regresa. Es tomado preso, y cuando le dicen que va a sufrir una muerte de crucifixión, dice: no, eso no. Y pensaban que tenía miedo. Dijo: no, es que no soy digno de ser crucificado como lo fue mi Señor. Soy indigno. Pues te vamos a crucificar de cabeza como ustedes gusten. Y por eso murió crucificado. San Juan dice: y por eso le mostró la forma en que iba a morir. Todo eso lo tenemos porque el Evangelio de San Juan fue el último que se escribió por el año 90-95 de la era cristiana. Y Juan tenía guardado todas estas cosas en su corazón y nos la dejó a la comunidad cristiana de ese entonces y para nosotros. Nosotros todos estamos envueltos en esta historia. Ese llamado que hace Jesús a Pedro nos lo sigue haciendo a nosotros. Y todos estamos en la misma cena, porque la cena del Señor es la Eucaristía. Y aquí ustedes en el templo vienen y reciben la palabra de Dios. Pero ¿qué tal está tu disposición para recibir a Jesús Eucaristía? Estos días muchos de ustedes, mis hermanos, me han dicho: Padre, si viera cómo extrañamos comulgar. Y yo les digo: y si vieran cómo tengo tanto cuidado ahora yo en comulgar.
Recuerda la última misa que celebré con ustedes, mis hermanos, y no me dejarán mentir. Yo no estaba enterado todavía del aviso, pero yo le decía que como sacerdote decimos: celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa y tu última misa. Y yo les decía a ustedes como laicos, celebren esta misa, participen en esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa y tu última misa. Y esto se ha dado en todo el mundo. ¿Y cuántos hermanos cristianos en todo el mundo han estado muriendo por causa del virus? Hoy recibí un mensaje de varios sacerdotes en España que dice: queremos acercarnos a darle la unción o darle la comunión y no podemos. Pero no podemos dejar de orar. Oremos por los médicos, por las enfermeras, oremos por todos los paramédicos que están trabajando, por los trabajadores en los hospitales. Y si no pueden recibir la comunión, oremos para que el Señor les dé la gracia de la salvación eterna a todos estos hombres y mujeres que no podemos acercarnos. No que no queramos, no podemos. Y así, aunque tú no comulgues sacramentalmente, yo te invito a que hagas un verdadero acto de contrición. Y si tienes la oportunidad de confesarte como lo están haciendo los sacerdotes alrededor, con mucha discreción y con mucho cuidado, comulga también espiritualmente. Jesús se hace realmente presente de una manera real y espiritual dentro de ti cuando tú lo invitas. Por eso cuando te digo, hago la oración, guardo un momento de silencio para que tú hagas ese acto de fe y que Jesús entre, y entra, porque Él tiene más deseos de entrar a ti de lo que tú te imaginas. Por eso le llamamos esto una misa mística. Es una misa mística pero real, en que Jesús entra y derrama su gracia para que cuando termine esto que estamos viviendo, esta purificación, te acerques a comulgar sacramentalmente con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con una apertura total de una transformación. Una mujer le decía a Jesús, una mujer mística: Señor, los teólogos dicen que te quedas 15 minutos cuando comulgamos. ¿Es verdad? Y Jesús le dice: hija, yo estoy todo el tiempo que tú quieras. Si tú quieres que esté contigo 20 horas, estará 20 horas. No es porque la hostia se deshaga ya dentro de ti, sino porque yo habito en ti por la gracia. Voy a estar contigo mientras tú así lo quieras. Y esas son palabras consoladoras. Cuando yo era seminarista o era todavía un laico que no estaba comprometido tan fuerte, a veces no podía acercarme a la comunión y decía: Señor, tomo esas palabras de esa mujer. Pero ahora como sacerdote, pues tengo la oportunidad cuantas veces quiera. Y por eso yo los invito para que seamos hombres y mujeres eucarísticos, hombres y mujeres que adoremos a Jesús. Si lo ves por internet, si lo vienes a visitar aquí al sagrario, en cualquier forma, sé un hombre y mujer eucarístico, con corazón agradecido, con corazón contemplativo, con un corazón que adore en espíritu y en verdad. Y Dios hará maravillas en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación tendremos las peticiones. Oremos por la Iglesia y el mundo, para que la Iglesia llame a todos los creyentes a orar en este tiempo santo. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Para que los dirigentes de todas las naciones conozcan al Dios de la paz, roguemos al Señor. Para que todos los que tienen hambre reciban el alimento y todos los enfermos reciban el alivio, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos del mundo vivan el verdadero espíritu de unidad en este tiempo santo, roguemos al Señor. Para que los miembros de nuestra comunidad cristiana
sean más considerados y agradecidos en esta Cuaresma. Roguemos al Señor. Ahora, mis hermanos, ustedes que están ahí, que me están escuchando, presenta tu petición y deposítala aquí en el altar de Dios. Cualquier petición especial que tengas. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, todas las oraciones que las personas que están viendo este programa están poniendo en tu divino corazón. Tú que penetras los más profundos anhelos del hombre, por favor te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, que escuches las peticiones y clamores de todos cuantos están aquí en este altar, para que sus oraciones sean atendidas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Los dones tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón con el grito de nuestro espíritu, que estás sobre nosotros, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo,
Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel y a su obispo auxiliar George, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dese fraternalmente unos a otros el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Prepara tu mente y tu corazón para la comunión espiritual. Deja que Dios haga su obra en ti. Solo ríndete a Él y repite conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Respira profundo y recíbelo a Jesús con todos los anhelos de tu corazón, con toda tu alma. Siente como Él pone sus manos amorosas. Siente como Él te acerca a su divino corazón. Reclina tu cabeza en el corazón de Jesús y deja que su fuego penetre hasta lo más profundo de tu alma.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar mi bendición final, quiero agradecerles su participación continua o diaria en esta Eucaristía. Lo que intentamos, tanto el Padre David como sus servidores, pues darles un poquito de exégesis de la Sagrada Escritura, que penetremos un poquito más en el misterio de la redención. No quiero hacer la misa tediosa ni mucho menos, pero sí quisiera que ustedes conozcan un poquito más de esta sagrada palabra de Dios que es como fuego. Como decían los discípulos, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Es el deseo de mi corazón, que nos arda el corazón para prepararnos para esta Pascua, que es lo más importante, la más importante celebración de todo el año, más allá de la Navidad, más allá de la encarnación, la resurrección, porque la resurrección de Jesús es mi resurrección y la tuya y la de toda la humanidad. Agradecemos mucho también, a nombre del Padre David, también quiero agradecerles todas sus aportaciones económicas, sus palabras a través del internet en el Facebook. Yo sé que ahí nos mandan, a veces no tenemos tiempo para contestar a todos, porque a veces son bastantes, pero me estoy dando poco a poco. Ya me ha dicho aquí Adán, padre, acuérdese. Le dije, sí, pero tengo que andar aquí y allá, pero les voy a tratar de responder a muchos de ustedes. Es el medio de comunicación tan maravilloso que tenemos. Hay que dar gracias a Dios por ello, porque si hubiera pasado en otros siglos, no sé cómo lo hubiéramos hecho. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros al permitirnos estos medios para comunicarnos, para manifestarnos. A veces yo me comunico con mi hermana o con mi otro hermano, con mis primos, a través de rostros, viéndonos un poquito, ¿verdad? Y que Dios te bendiga y todo. Pues no podemos abrazarlo ni nada, pero sabemos que eso un día terminará. Y volveremos otra vez a volver a juntarnos en nuestras iglesias, a compartir los cafés, a vernos y todo. Pero que no seamos los mismos, sino que ahora demos gracias a Dios por la fraternidad, por los vecinos, por la familia que estamos reunidos. Tal vez en un principio fue difícil, pero poco a poco vamos conociéndonos, aprendiendo a amarnos más, a soportarnos más. Y pues sabemos que todos nosotros estamos en el mismo planeta Tierra y estamos en la misma problemática, y pues este es el barco y todos estamos adentro. Lo importante es que el que lleva el barco es Jesús, y Él nos va a llevar a puerto seguro. No nos desesperemos. Así es que todo lo que ustedes han aportado lo estamos recibiendo, los agradecemos sus oraciones, su amor, y créanme, los tenemos aquí en el corazón y seguiremos pidiendo por todos ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Incline su cabeza para recibir la bendición
del Cuaresma. Dios y Padre nuestro, el pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.